Ok, habiendo visto los aminoácidos, vamos a continuar entonces con lo que son proteínas, ¿no? Ya entrando de lleno al tema. Entonces, en el caso de las proteínas, ¿cómo vamos a poder definir las proteínas? Las proteínas van a ser la principal biomolécula estructural y funcional, ¿no? La principal biomolécula estructural y funcional, ¿no? Va a formar parte de las estructuras y va a ejercer funciones importantes dentro del organismo y el metabolismo, ¿no? Estas proteínas no son biomoléculas pequeñitas como los aminoácidos, sino que son biomoléculas grandes. Entonces, estas van a ser macromoléculas. Y estas macromoléculas, como su nombre lo dice, van a estar formadas por la unión ¿de quién? De aminoácidos. La unión de varios aminoácidos va a generar una molécula mucho más grande, una macromolécula que se conoce como proteína. Generalmente ustedes van a encontrar que cuando hay una unión de más de 100 aminoácidos, o sea, de 100 aminoácidos a más, a eso le conocen como proteínas. Y van a encontrar ustedes que cuando la unión de aminoácidos sea menor de 100, se le denomina péptidos. Entonces, van a encontrar esa pequeña diferenciación en la literatura, ¿no? Para considerar una proteína, generalmente se dice que tiene que tener 100 aminoácidos más. Si tiene un número menor de aminoácidos, ya no se le llama proteínas, sino se le conoce como péptidos, ¿no? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, oligopéptidos que tienen menor número de aminoácidos, polipéptidos y tienen un mayor número de aminoácidos, ¿no? Pero básicamente, tanto péptidos como proteínas se engloban dentro de este grupo, ¿no? Que van a ser estas macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que ya hemos visto en la clase, ahora que hemos hablado un poquito acerca de estas moléculas, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la estructura de estas proteínas? ¿Cómo van a estar formadas las proteínas? Entonces, las proteínas van a tener básicamente cuatro formas de estructuras. Una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Esas van a ser las 4 formas en cuanto a la estructura de las proteínas, ¿no? En cuanto a la estructura primaria de las proteínas, la estructura primaria de las proteínas básicamente van a ser los aminoácidos ¿no? Los aminoácidos que van a estar unidos entre sí por un tipo de enlace específico que se conoce como enlace peptídico. Entonces, se hace como una cadena, digamos, de aminoácidos que entre ellos se van a unir por un enlace específico que se conoce como enlace peptídico, ¿no? Cada proteína que nosotros sintetizamos en nuestro organismo va a tener un número y secuencia específico de aminoácidos. O sea, yo voy a tener un orden. Entonces yo voy a decir, miren, esta proteína tiene, se me ocurre, 150 aminoácidos, pero el orden es el siguiente, ¿no? Arginina, valina, fenilalanina, isoleucina, arginina, valina, histidina. O sea, hay un orden. Si yo le reduzco el número de aminoácidos o cambio el orden de los aminoácidos, yo voy a tener otra proteína distinta, porque cada proteína tiene un número y secuencia específico de aminoácidos. Entonces eso es importante nosotros tenerlo en consideración. Y esto también no solamente altera la formación, el tipo de proteína que voy a sintetizar, sino también puede alterar la forma que va a adoptar luego la proteína, ¿no? Y esto es importante porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener patologías o enfermedades que afectan específicamente
la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína. Entonces, por ejemplo, digamos que esta proteína, en este aminoácido que está en una posición determinada, ¿no? Por ejemplo, digamos la posición 27, en vez de que haya un aminoácido 1, se sustituye por un aminoácido 2. Una mera sustitución en toda la proteína de un aminoácido por otro puede generar inestabilidad en la proteína. Y eso, por ejemplo, lo vemos en ciertas enfermedades. Por ejemplo, la anemia de células falciformes. Voy a encontrar que dentro del eritrocito, que tenemos una proteína como la hemoglobina, ¿no? La globina de la hemoglobina, que es la proteína, voy a encontrar que hay una sustitución de un aminoácido por otro y eso genera un defecto en la estructura de la hemoglobina, haciendo que el eritrocito pues cambie su forma, haya una disminución de la vida media del eritrocito y genere anemia. Esa es la famosa anemia de células falciformes, por ejemplo, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura secundaria, ¿qué es lo que voy a tener en cuanto a la estructura secundaria? Se van a empezar a producir plegamientos, por así decirlo, dentro de la cadena primaria. Y entonces yo voy a tener dos tipos de estructuras secundarias. Voy a tener la estructura alfa hélice y la beta plegada, ¿no? Son las dos estructuras conocidas, alfa hélice y la lámina plegada beta o lámina plegada, ¿no? Esas dos son las que vamos a tener, ¿no? Básicamente, lo que vamos a encontrar nosotros es que en el caso de la alfa hélice, que ustedes ven aquí que se forma como una especie de bucle en la disposición que va a obtener la cadena de los aminoácidos, ¿no? La estructura primaria, lo que voy a tener es que esta formación es un tipo de conformación de baja energía. Entonces vamos a tener una conformación de baja energía. Y esta conformación de baja energía que tiene la alfa hélice va a permitir formar estructuras más complejas por la disposición. Mientras que en el caso de la lámina plegada beta, vamos a encontrar que va a ser mucho más diversa que la alfa hélice, ¿no? Y yo voy a encontrar que la lámina beta plegada puede ser de dos formas. Puede ser una lámina plegada de forma paralela o puede encontrar una antiparalela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre paralela y antiparalela, ¿no? En el caso de la paralela, la cadena de los aminoácidos, es decir, la cadena peptídica, avanza en el mismo sentido y en el caso de la antiparalela, en sentido contrario. Entonces yo voy a tener, dependiendo de la disposición de este plegamiento, si avanza en el mismo sentido, es una cadena paralela. Si avanza en sentido contrario, es una antiparalela. En ambos casos, si ustedes se dan cuenta, como se produce este cambio en la estructura, digamos, y hay un cierto plegamiento o hay esta formación de estas hélices, entonces yo voy a tener que va a tener que darse estabilidad a esa estructura. Y la estabilidad que hay en esta estructura, ¿no? entre estas estructuras que yo voy a ver, va a estar dada ¿por cuál? Va a estar dada por unas uniones que nosotros conocemos como los famosos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno dan la estabilidad a la estructura secundaria. Entre los aminoácidos se generan puentes de hidrógeno que van a generar la estabilidad. Y una proteína, ¿no? puede tener o va a estar configurada para tener una alfa hélice o una lámina plegada beta. Pueden estar las dos en una misma proteína, ¿no? Pero siempre la proteína va a estar codificada para tener una determinada estructura secundaria. ¿Qué sucede? Si yo cambio y digo, en vez de hacer una estructura en alfa hélice, hago una
lámina plegada beta, cambio la forma de la estructura secundaria, eso también puede traer connotaciones. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la enfermedad por priones, ¿no? Los priones no son propiamente como un microorganismo porque no tienen vida, pero los priones lo que hacen o lo que se produce, estos priones cambian la conformación de la estructura secundaria de la proteína de tal manera de que pasa de una conformación alfa a una conformación beta. Y eso genera que la proteína pierda su estructura, estas proteínas se empiezan a acumular y sobre todo esta enfermedad por priones ataca el tejido cerebral. Entonces se acumulan en el cerebro y producen alteraciones. La enfermedad por priones es la famosa enfermedad la enfermedad de la vaca loca, ¿no? Que son encefalopatías espongiformes. ¿Por qué espongiformes? Porque generan o forman la experiencia como de esponjita dentro del tejido cerebral, ¿no? Que se le denominaba la enfermedad de la vaca loca. ¿Por qué? Porque estaba asociado mucho o se presentaba en el ganado vacuno y se asociaba al consumo de estos animales, ¿no? Sobre todo del tejido cerebral de estos animales, ¿no? La enfermedad de la vaca loca. Luego vamos a tener la estructura terciaria. En el caso de la estructura terciaria, como ustedes ven aquí, va a ser ya una estructura tridimensional. Una estructura tridimensional, porque las otras eran más bidimensionales. En este caso, la estructura terciaria, como ustedes van a ver, va a ser una combinación, ¿no? Y vamos a tener la combinación de la disposición secundaria en alfa más beta. Entonces vean ustedes aquí que la proteína va a tener zonas de alfa, zona de beta, va a tener una conformación. Y esta conformación tridimensional, digamos, de la proteína es como vamos a encontrar la mayor parte de las proteínas. Va a ser la conformación nativa de las proteínas. Así vamos a encontrar a las proteínas usualmente cuando las encontramos en el organismo, ¿no? Pueden adoptar una forma de globo o de filamento, creando proteínas globulares o filamentosas, pero esta va a ser la conformación y la que le va a dar también la función. La función de la proteína va a estar en relación a esta conformación nativa que van a tener, ¿no? Que le van a permitir ejercer su función. Ahora, es importante aquí conocer un concepto. Hay un concepto que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Entonces, esta desnaturalización de las proteínas, ¿a qué hace referencia? La desnaturalización de las proteínas hace referencia a cuando de una estructura terciaria voy o paso a una estructura primaria. Cuando a ti te digan desnaturalicé una proteína, significa que la proteína que estaba en su conformación nativa, que es una conformación tridimensional terciaria, por efecto de algún agente regresa a su conformación primaria, o sea, solamente a la cadena lineal de aminoácidos. Como por ejemplo, ¿qué puede generar la desnaturalización de proteínas? Por ejemplo, el cambio en el pH, algunos metales pesados, el uso de algunos detergentes o el cambio de la temperatura. Todo eso puede generar que la proteína cambie, pase de su conformación nativa y se desnaturalice hacia su estructura primaria. Y finalmente vamos a tener la estructura cuaternaria, ¿no? En el caso de la estructura cuaternaria, lo que yo voy a tener es una estructura un poco más compleja, en donde voy a tener la interacción de dos o más proteínas, ¿no? En su estado nativo, o sea, en su estado terciario, ¿no? Entonces yo voy a tener, cuando se juntan, vean ustedes aquí, tengo una primera proteína y luego otra segunda. Cuando yo junto esas dos proteínas y creo una proteína mucho más grande, a la interacción de dos o más proteínas, a eso se conoce como una estructura cuaternaria. Entonces, esta es la estructura cuaternaria de las proteínas. Cada una de estas proteínas que la conforman se van a llamar subunidades. Y entonces yo voy a tener que si son dos subunidades será un dímero, si yo tengo 3 unidades será un trímero y si yo tengo 4 unidades será un tetrámero. Por ejemplo, hazlo para que no te olvides. Por ejemplo, una proteína muy conocida que tiene estructura cuaternaria, por ejemplo, es la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina
es una proteína compleja que va a estar formada por cuatro proteínas que adoptan una forma globular, que se llaman globinas, ¿no? La interacción de esas cuatro globinas o proteínas junto con el grupo hemo que va en el medio se conoce como hemoglobina, ¿no? La hemoglobina termina siendo un tetrámero porque va a tener cuatro subunidades, ¿no? Ahora, ustedes van a tener que si las unidades son similares, se conocen como homodímeros, si es que son la misma proteína, y si son proteínas diferentes, como heterodímeros, ¿no? También reciben ese nombre. Y de aquí ustedes van a ver que la interacción entre estas proteínas se puede dar a través de puentes disulfuro, por ejemplo, que habíamos hablado en un inicio, o por algunas interacciones hidrofóbicas, ¿no? Entonces, vean ustedes que en el caso de la cuaternaria es una proteína mucho más compleja. No todas las proteínas tienen una estructura cuaternaria, solamente aquellas que van a estar compuestas por subunidades o por dímeros, como es el caso de la hemoglobina. Habíamos dicho que en el caso específico de los aminoácidos en su estructura primaria, lo que va a permitir la unión entre un aminoácido y el otro aminoácido es la formación de este enlace peptídico, ¿no? ¿Cómo es la formación del enlace peptídico? Vean ustedes aquí, ¿no? Yo voy a tener este aminoácido 1, vean ustedes aquí está su grupo carboxilo del aminoácido 1, este es el aminoácido 1. Y voy a tener luego este de aquí, que es el aminoácido 2. Entonces voy a tener que, miren, cada uno tiene un grupo carboxilo y cada uno tiene un grupo amino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos aminoácidos? Cuando se unen, se van a unir a través de sus extremos carboxilo por parte de un aminoácido, carboxilo por parte de un aminoácido y amino por parte del otro aminoácido. Entonces, el grupo carboxilo de uno de los aminoácidos se une al grupo amino y en el caso del carboxilo pierde un OH y en el caso de amino pierde un hidrógeno, de tal manera que estos dos se juntan y se forma agua. Yo les había dicho que el agua era importante para ciertas reacciones químicas, como por ejemplo en esta, que es una reacción de condensación. Entonces se libera agua y se crea un enlace entre estos dos aminoácidos, que es este de aquí, como ustedes ven aquí, que este enlace específico que se ha formado por la unión entre un aminoácido en su extremo carboxilo y otro aminoácido en su extremo amino, se conoce como el famoso enlace peptídico. Entonces, en esta estructura primaria, donde es la unión de varios aminoácidos, estos aminoácidos están unidos por este tipo de enlace. De tal manera que cuando ustedes tengan una proteína, ¿no?, van a encontrar el primer aminoácido de la proteína, ¿no es cierto? El primer aminoácido de la proteína es el que tiene el grupo amino. Luego van a seguir varios aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Y al final, el último aminoácido va a terminar con su grupo carboxilo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú lees una proteína, empiezas a leerlo desde el aminoácido que tiene el extremo amino y terminas en el aminoácido que tiene el extremo carboxilo. Lo lees en ese orden, del extremo amino hacia el extremo carboxilo. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces, tal vez en las proteínas, que dicen la proteína en su extremo amino, eso quiere decir en el primer aminoácido que la conforma. O la proteína en su extremo carboxilo, eso quiere decir en el último aminoácido que la conforma, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora, habíamos mencionado que las proteínas, ¿dónde se iban a sintetizar? Las proteínas se iban a sintetizar en el ribosoma. En los ribosomas. ¿Se acuerdan que los ribosomas se iban a encontrar dentro del citosol, ¿no? O iban a encontrarse adheridos a otra organela como era el retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático que tiene ribosomas se conoce como el retículo endoplasmático rugoso. Entonces ahí se iba a poder dar la síntesis de proteínas en estos ribosomas, ¿no?
Vamos a ver luego cuando hablemos un poco del flujo de la información genética que la síntesis de proteínas los ribosomas se da a partir del ARN, ¿cierto? A partir del ARN se da, y esa, digamos, síntesis a partir del ARN se conoce como el proceso de traducción. ¿No? Esto te vas a acordar un poco de la parte de biología cuando viste, ¿no? Traducción significa a partir de ARN formar proteínas. Igual lo vamos a ver cuando hablemos de información del flujo, el flujo de la información genética, pero para que tengas en consideración esta parte y me puedas entender acerca de esta lámina, ¿no? Entonces las proteínas se sintetizan en los ribosomas a partir del ARN a través de un proceso que se conoce como traducción. Ahora, una vez que la proteína ya se ha sintetizado, esta proteína, algunas de estas proteínas pueden sufrir modificaciones. Estas modificaciones se hacen luego de la traducción. Por eso se dice modificaciones post-traduccionales, porque ya se tradujo el ARN a proteínas y luego de esta traducción es que se empiezan a hacer algunas modificaciones en estas proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de las modificaciones post-traduccionales? Estas proteínas yo le puedo agregar a alguno de sus aminoácidos un grupo fosfato o un fósforo. Vean ustedes aquí. A ese proceso al cual yo le agrego un fósforo se conoce como fosforilación de proteínas. ¿En qué aminoácidos usualmente se produce la fosforilación? Se puede producir, por ejemplo, en la treonina. La treonina es capaz de aceptar un fosfato. En la serina o en la tirosina. Treonina, serina o tirosina son aminoácidos dentro de una proteína en los cuales se puede agregar un fósforo, o sea, pues se puede producir la fosforilación. Usualmente este proceso es muy importante porque el agregar un fósforo puede activar o inactivar ciertas proteínas, sobre todo cuando hablemos un poquito de enzimas, ¿no? Entonces permite un poco regular la actividad de una proteína al fosforilarlo, ¿no? Es como un switch que prende y apaga, ¿no? Tenemos luego la glicosilación. ¿Qué cosa significa la glicosilación? Vean ustedes aquí, ¿qué se está agregando? Se está agregando glucosa. Entonces es una proteína en la cual uno de sus aminoácidos se le puede agregar o se puede añadir una glucosa, que es un carbohidrato, ¿no? Esta unión generalmente se suele dar en un extremo en la cual yo tenga un nitrógeno o un oxígeno. Por eso ustedes van a encontrar que van a decir el proceso de glicosilación se da en el nitrógeno o el oxígeno terminal, o sea, a la parte final de la proteína, en el nitrógeno o en un oxígeno, ahí se puede agregar la glucosa. Y por ejemplo aquí tenemos una proteína, por ejemplo, que está glicosilada importante, por ejemplo la hemoglobina. A la hemoglobina se le puede unir glucosa y cuando se le une glucosa a la hemoglobina se conoce como hemoglobina glicosilada. Y por ejemplo, la hemoglobina glicosilada es un parámetro importante para poder saber cómo ha estado la concentración de glucosa en sangre de un paciente. Me dice de manera indirecta, ¿no? Todos tenemos un cierto porcentaje en la sangre de hemoglobina al cual se le une la glucosa, pero por ejemplo en personas que tienen un exceso de glucosa en sangre, como por ejemplo los pacientes con diabetes mellitus, la glucosa se une con mayor frecuencia a la hemoglobina y entonces aumenta el porcentaje de hemoglobina que es glucosilada, y entonces eso me puede permitir para el diagnóstico o el seguimiento de los pacientes que tienen diabetes. Tengo otro proceso que es el proceso de ubiquitinación. Como ustedes ven aquí, el proceso de ubiquitinización lo que va a agregar básicamente es añadir este compuesto que se conoce como la ubiquitina, ¿no? La ubiquitina. Este proceso de ubiquitinación es importante. ¿Por qué? Porque la ubiquitina, sobre todo, se va a unir hacia la lisina, y el proceso de ubiquitinación lo que va a permitir es marcar a la proteína, la marca, para su degradación.
Entonces, toda proteína que esté marcada con ubiquitina va a ser llevada para poder ser degradada, ¿no? Mediante un proceso de degradación de proteínas que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la ubiquitinización permite marcar a esas proteínas que van a permitir ser degradadas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una proteína que es una proteína anómala, ¿no? Que no se ha sintetizado de manera adecuada, yo la puedo marcar con ubiquitina para que se destruya. Hay enfermedades en donde falla, por ejemplo, este proceso de ubiquitinación y empezamos a tener acúmulo de proteínas anómalas, como por ejemplo se puede ver en el Alzheimer o en el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Entonces vean la importancia de este proceso de ubiquitinación, ¿no? Luego tenemos este otro proceso que es la sumohilación. Como ustedes ven aquí, ¿qué es lo que se agrega? Se agrega un compuesto que se denomina el sumo, ¿no? El sumo. Este sumo es una proteína pequeña similar a la ubiquitina. Es una proteína que es pequeñita, que es bastante similar a la ubiquitina, y lo que va a hacer básicamente esta unión a la proteína sumo es una regulación en diversos procesos. No necesariamente está relacionado con la degradación de la proteína, porque eso es más la ubiquitinación, pero sí es una estructura similar, digamos, a la ubiquitina, pero que va a regular o va a permitir regular diversos procesos. Luego voy a tener este proceso que es la formación de los enlaces disulfuro, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener? No le voy a agregar algo a la proteína, sino que yo voy a formar enlaces, ¿no? A partir de dos azufres. Por eso se llama, como ustedes ven aquí, puente disulfuro. Generalmente esto permite para unir, por ejemplo, dos proteínas, como les decía, por ejemplo, en la unión cuaternaria, en la estructura cuaternaria de las proteínas, ¿no? Generalmente el aminoácido que va a permitir esto es la cisteína. La cisteína, dentro de su composición, tiene un grupo sulfidrilo y entonces se pueden reunir una cisteína de una proteína con otra cisteína de otra proteína, se forma este enlace disulfuro y es una forma, digamos, de unir estas dos proteínas, sobre todo las estructuras cuaternarias, como les había mencionado. Tenemos luego el proceso de acetilación. Como ustedes ven aquí, la acetilación, vean ustedes acá, lo que yo voy a agregar en este caso, ¿qué cosa es? Es un grupo acetilo, ¿no? Un acetilo. No. Esta adición del grupo acetilo en una proteína generalmente se da en el extremo N, ¿no? En el extremo N, o también lo puede hacer en el aminoácido lisina, en cualquiera de los dos, el extremo N o en la lisina. Y esto es importante porque la acetilación de una proteína, contrario a lo que pasa con la ubiquitinación, la acetilación de una proteína más bien lo que hace es incrementar la estabilidad de la proteína. Entonces, la acetilación de la proteína, contrario a lo que hace la ubiquitinación, que la marca para degradarla, lo que hace es aumentar la estabilidad de la proteína. Vamos a tener la lipidación, que como ustedes ven aquí, ¿qué cosa se agrega? Se agrega un lípido. Más lípidos, ¿no? Usualmente lo que se agrega suelen ser ácidos grasos, ¿no? Se les suele sumar sobre todo ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una molécula como las lipoproteínas, por ejemplo, ¿no? Que son proteínas que transportan lípidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el proceso de lipidación. Metilación, como su nombre lo dice, se agrega un grupo metilo, ¿no? ¿Cuál es el grupo metilo? El grupo metilo es el CH3. Ese es el grupo metilo. Entonces, la metilación es añadir este grupo metilo. ¿Dónde se añade generalmente? Se añade generalmente en la lisina. Usualmente es el aminoácido en el cual se puede hacer la metilación, o en la arginina. Entonces, en la arginina o en la lisina se puede hacer este proceso. Porque es importante, por ejemplo, en unas proteínas que son las histonas, que están en relación con el ADN, se puede producir la metilación, por ejemplo, de las histonas, que son importantes para la transcripción del ADN, por ejemplo. Y tenemos la hidroxilación, que la hidroxilación básicamente se agrega un hidroxilo, como su nombre lo dice, ven aquí,
a un aminoácido de la proteína. Generalmente, ¿quiénes se hidroxilan? Se hidroxilan sobre todo la prolina y la lisina. No solamente ellos, pero usualmente se hidroxila la proteína en la prolina o en la lisina. Y esto es importante porque, por ejemplo, la hidroxilación de proteínas, sobre todo la prolina, por ejemplo, es importante para la formación de una proteína importante como es el colágeno, por ejemplo, ¿no? La síntesis de colágeno implica la hidroxilación de la prolina, entonces vean que termina siendo un proceso también importante, ¿no? Entonces, estos procesos son los que puede sufrir una proteína luego de haber sido sintetizada en el ribosoma para poder, digamos, tener una función mucho más específica. Y esto se conoce como modificaciones post-traduccionales porque es después de la traducción. También es importante que yo les haga recordar o les mencione que no todas las proteínas se sintetizan a veces como la proteína ya final. A veces se sintetizan como proproteínas, es decir, proteínas que son precursores, las cuales se van a ir cortando y van a generar la proteína final. Entonces ustedes van a encontrar muchas veces que algunas proteínas se sintetizan como precursores, ¿no? Por ejemplo, prealbúmina o una proinsulina, por ejemplo, ¿no? Entonces significa que son moléculas que tienen que todavía sufrir una modificación más, que en general está en relación a la síntesis o al corte de estas proteínas para poder llegar a su forma madura. Ok. Y para culminar con esta parte de la clase que es en relación de las proteínas, de las generalidades de las proteínas, vamos a hablar un poco acerca de la clasificación y las funciones que tienen estas. En cuanto a la clasificación de las proteínas yo las puedo clasificar en dos grandes grupos. Las puedo clasificar como holoproteínas, que básicamente las holoproteínas se van a caracterizar porque dentro de su composición solamente vamos a encontrar aminoácidos, nada más que aminoácidos, y voy a tener las heteroproteínas. Las heteroproteínas voy a tener aminoácidos más otro compuesto. Entonces voy a tener, aparte de aminoácidos, otro compuesto adicional. Las holoproteínas se pueden clasificar en globulares, si adoptan tridimensionalmente esta forma esférica, o filamentosas, si de manera tradicional van a formar filamentos. Entonces, esa es la diferencia, está en la forma estructural de la proteína. Si la proteína en su conformación terciaria adopta una forma de esférico globo, que es la globular, o como filamentos, que vendría a ser la filamentos. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en las globulares la albúmina, por ejemplo. La albúmina es una proteína importante, es la forma como nosotros, es una proteína de reserva, es una proteína también de transporte, ¿no? La albúmina, que es importantísima y es una de los que podemos dosar para ver el estado nutricional de una persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener las globulinas, por ejemplo, ¿no? Las globulinas que van a formar parte, por ejemplo, de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, por ejemplo. Entonces, son proteínas de tipo globular. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las histonas. Las histonas las vamos a encontrar formando proteínas que forman parte de la estructura del ADN, ¿no? Vamos a encontrar las protaminas, que también están en relación con los ácidos nucleicos, con el ADN. Vamos a encontrar las gluteninas, ¿no? Las gluteninas van a encontrarse junto a la gliadina formando el gluten, por ejemplo, ¿no? Gluteninas, gliadinas forman el gluten, ¿no? En los alimentos, ¿no? Entonces, son holoproteínas, solamente formadas por aminoácidos, pero que adoptan esa forma globular. Estas proteínas globulares que yo les he mencionado a continuación tienen una característica, ¿no? Dentro de sus propiedades, que estas proteínas van a tener o van a ser solubles en soluciones acuosas, formando coloides. Solubles en soluciones acuosas, formando coloides, ¿no? Suspensiones coloidales. Las filamentosas, ¿cuáles tenemos dentro de las filamentosas? Por ejemplo, dentro de las filamentosas tenemos el colágeno, que es la proteína más importante del tejido conectivo, ¿no? Que permite dar la elasticidad a los tejidos, ¿no?
Tenemos las elastinas también, otro componente importante del tejido conectivo que le va a dar la elasticidad, pero sobre todo a los vasos sanguíneos, por ejemplo, o a los pulmones, ¿no? Queratina, que le da, por ejemplo, la dureza a las uñas o al cabello, ¿no? Fibrina, por ejemplo, dentro de la coagulación, es importante para la formación del coágulo, ¿no? Actina y miosina, proteínas importantes para la contracción muscular, por ejemplo. ¿Cuál es la característica de estas proteínas filamentosas? Estas proteínas filamentosas, lo que yo voy a encontrar, a diferencia de las globulares, es que van a ser insolubles en agua. Las otras sí se disolvían, estas no. Y como son insolubles en agua, entonces estas proteínas van a ser muy buenas como función estructural, ¿no? Porque no se van a solubilizar, ¿no? Entonces por eso sirven para hacer estructuras, ¿no? Como les decía, forman parte muchas de ellas del tejido conectivo. En el caso de las heteroproteínas, les había dicho que son aminoácidos más otros compuestos, entonces voy a encontrar proteínas que van a tener dentro de su composición no solo aminoácidos, sino glúcidos, que son las famosas glucoproteínas, por ejemplo, que son importantes. Por ejemplo, dentro de la membrana plasmática podemos encontrar la presencia de estas glucoproteínas, por ejemplo, ¿no? Lipoproteínas, que van a ser aminoácidos más lípidos, ¿no? Lo que les decía, muchos lípidos, ácidos grasos, para poder transportarse, necesitan de proteínas, entonces se forma una lipoproteína. Fosfoproteína, por ejemplo, donde se une con el ácido fosfórico, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Las fosfoproteínas, ¿no? Las cromoproteínas, que tienen pigmentos añadidos, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene un pigmento que es el hemo, por ejemplo, y es una cromoproteína, ¿no? O las nucleoproteínas, que son aminoácidos más ácidos nucleicos, por ejemplo, cuando hablemos del ADN, el ARN, la información del flujo genético, por ahí podemos ir hablando acerca de lo que es las nucleoproteínas, ¿no? Pero es combinación de aminoácidos más una biomolécula diferente más, ¿no? Finalmente, para terminar esta parte de proteínas, vamos a hablar acerca de las funciones que van a tener las proteínas. Entonces, dentro de las funciones son varias realmente. La primera función, que vamos a comentar luego a mayor detalle ahora a continuación, es la función catalizadora. Entonces, la función catalizadora de las proteínas va a estar en relación ¿a quién? A que son capaces de acelerar reacciones. Algunas proteínas son capaces de acelerar reacciones. ¿Cuáles son estas proteínas que son capaces de acelerar reacciones? Por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son capaces de acelerar reacciones, ¿no? De función catalizadora. Vamos a tener luego una función estructural, que ya más o menos las hemos ido comentando cuando hemos hablado de la clasificación, ¿no? Van a dar soporte a las estructuras. Por ejemplo, colágeno. Por ejemplo, queratina. Dan estructura, dan soporte a las estructuras. ¿Qué más tenemos? Tenemos una función reguladora, ¿no? Sobre todo como señalización. Por ejemplo, en la comunicación celular o algunas hormonas son de naturaleza proteica. Los neurotransmisores son de naturaleza proteica, ¿no? ¿Qué más? Función contráctil. Para la contracción y el movimiento. No solo del músculo, sino también de la célula, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la actina y a la miosina, ¿no? Que permiten la contracción muscular, por ejemplo, ¿no? O en el citoesqueleto, ¿no? Que permiten el movimiento de las células, ¿no? Vamos a tener una función de transporte. Por ejemplo, ¿no? El transporte, la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? La albúmina, que les decía. La hemoglobina transporta oxígeno, la albúmina transporta algunos componentes, algunas otras biomoléculas, ¿no? La función de almacenamiento, depósito de nutrientes.
Por ejemplo, en nuestro caso, albúmina, por ejemplo, la forma como guardamos, digamos, el depósito, nuestro pool de aminoácidos, ¿no? Y finalmente tenemos una función de defensa. La función de defensa que básicamente está dada ¿por quién? Por las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas dan la función de defensa. Como ustedes ven aquí, las proteínas tienen diversas funciones, pero no está dentro de las funciones de las proteínas dar energía, no tienen una función energética. Las proteínas, cuando se degradan y forman aminoácidos, ¿pueden dar energía? Sí, los podemos utilizar para obtener energía. Sin embargo, no es una de sus funciones principales, por eso es que no la estoy colocando aquí. Las proteínas, más bien, su función va para formar parte de las estructuras, formar parte de las reacciones o las señalizaciones que se van a dar para poder llevar un adecuado metabolismo. Pero básicamente las proteínas no van a tener como función principal la función de dar energía. Vamos a ver que son otras biomoléculas que vamos a comentar en clases siguientes, las cuales se van a encargar de poder dar energía.